tejidos fundamentales. Entonces, histológicamente se han descrito 4 tejidos fundamentales. Epitelial, que nos permite recubrir ciertos componentes como lo es la piel. El tejido conectivo, que me da un soporte, un sostén a esos tejidos epiteliales. El que vamos a ver hoy, tejido muscular, y el tejido nervioso, que ustedes van a ver en ese desarrollo embriológico, pero también cuando vean sus otras materias de neuro. ¿Qué temas vamos a ver hoy? Tejido muscular, pero no va a estar él solito. Él está acompañado o íntimamente relacionado con el tejido conectivo. ¿Qué serían entonces estos 2 tejidos fundamentales? ¿Cuál es el propósito del tejido muscular? Ya sea cardíaco, esquelético o liso, su función es poder contraerse. Pero la finalidad de esa contracción muscular va a ser distinta. En el corazón, al contraerse, pues ya sabemos que bombea esa sangre, y a nivel esquelético lo que estamos viendo es la locomoción, es decir, el movimiento de nuestros miembros superiores o inferiores. Y a nivel digestivo, lo que es el movimiento del peristaltismo para darle movilidad a esos alimentos y esos elementos que se van poco a poco absorbiendo a través de este sistema. ¿Qué es lo difícil en histología? Ver, porque uno solo ve rosado o fucsia, como le quieran llamar, en ese color, y todo se nos parece. Histológicamente es la parte más difícil, porque la teoría es fácil. Y recordar que la histología es tridimensional, es decir, va a tener unas orientaciones, que es lo que ustedes están aprendiendo a nivel anatómico, y aquí también vamos a tener 2 orientaciones importantes a través de esos cortes, longitudinal y transversal. ¿Qué podemos ver? Que las células entre estos tejidos van a variar en ciertas características. Una que es muy predominante y fácil de identificar son los núcleos. Luego de esos núcleos, de saber cuántos son, si uno o varios, cómo se organizan, si a nivel periférico o central, y cómo es su relación con otros tejidos. Entonces, en la clase de hoy vamos a enfocarnos en el músculo estriado esquelético, que como dice su nombre, podemos visualizar a nivel del microscopio óptico una estructura que se llaman estrías, y ya vamos a ver de dónde salen esas estrías. Pero después ustedes en el cardiovascular van a mirar el liso, después van a mirar el estriado cardíaco y sus funciones. Entonces, por favor que todos estén allí adentro de la presentación. Y aquí esto es anónimo, ahí no me van a decir si es Luisa, si es María Fernanda, si es Andrea. Y quiero que me respondan la persona que tiene ahí el celular o su tablet o su iPad, ¿por qué los núcleos del músculo estriado esquelético se ubican en la periferia? ¿Ustedes qué piensan de lo que leyeron, de lo que saben, de los videos que de pronto medio observaron? ¿Qué dice esa información en internet? La preparación, bueno, vamos a ir leyendo, vamos a ver si esas preguntas salen en el parcial. La preparación, vamos a ver si es una respuesta correcta. Resultado de la fusión de los mioblastos durante el desarrollo. Reparación y crecimiento del músculo. ¿Alguien más por ahí? Uy. Mientras que los otros van pensando para dejar un espacio libre. De estas 4 respuestas, lo importante es resaltar que histológicamente a veces las preparaciones, si no se hacen de manera correcta, puede distorsionar el tejido, pero en este caso la característica de la fibra muscular esquelética tiene varios núcleos y se encuentran en la periferia, y es debido a lo que menciona aquí uno de los estudiantes. Resulta que en el proceso embrionario los mioblastos, para formar esa gran fibra muscular, se fusionan, forman miotúbulos y luego se madura a lo que es la fibra muscular. De ahí que tenga varios núcleos. Por eso es importante recordar la embriología, que ustedes también lo van a estar haciendo, para entender qué es lo que yo estoy viendo. Muy bien, y gracias a todos por sus respuestas. Este cuadro que ustedes ven aquí
es como la síntesis de un capítulo de la histología de Ross, así súper comprimido. ¿Y qué es lo que nos interesa? Que cuando ustedes vean la imagen histológica del músculo, sepan qué se tienen que fijar. Lo que acabamos de ver, ¿tiene estrías? Sí, ya vamos a ver qué son esas estrías. Esas células, que son esos miocitos estriados esqueléticos, ¿cuán grandes son? Son muy largas. Profe, ¿pero cuán largas? ¿Qué tamaño? Va a ser del tamaño del músculo. Si hablo del sartorio, pues desde donde se origina hasta su inserción, pero pueden haber músculos más chiquitos. Bíceps, tríceps, bueno, dependiendo del músculo que estemos hablando, así va a ser el largo de esas células. Son cilíndricas, como les dije, forman unas fibras que se han formado esos miotúbulos, y los núcleos son varios y se ubican en la periferia, como ustedes lo ven aquí en la imagen, y esta caricatura que quiere resaltar esa característica. Tiene otro elemento que es muy importante a nivel histológico y a nivel del desarrollo muscular y de mantenimiento de este tejido, que son las células satélite. Y ya nos vamos a enfocar, pero como ustedes lo han mencionado, son los mioblastos. Y esos mioblastos son los que me están permitiendo esa regeneración y reparación. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta. Recuerden que es anónimo. Me quitaron la música. Bueno, 41. Ahorita hacemos el llamado a lista. Yo hago 2 llamados a lista, al inicio y al final. Si no están en los 2 llamados, falta. Listo, nos vamos con los 45. Entonces, ¿cuál de estas afirmaciones describe mejor ese músculo estriado esquelético? Bueno, respuesta correcta, lo que acabamos de decir, por su origen embriológico son células multinucleadas y esos núcleos se ubican en la periferia. No son ramificadas, ya dijimos que su tamaño va desde el origen a la inserción, son cilíndricas, no es involuntario, yo controlo si me muevo o no, y no tiene uniones comunicantes porque yo no necesito a alguien que se conecte conmigo si yo alcanzo a ir desde el punto A al punto B. Por lo tanto, no hay uniones intercelulares. Listo. Bueno, va ganando quién. Cambio. Esta es la imagen del parcial. Entonces nos sale el parcial y estoy viendo 2 cortes. Uno que es un corte longitudinal y un corte transversal. Y aquí, ¿qué les puede preguntar la profe que nos van a evaluar? Yo les comenté que ese tejido muscular no está solo. Estos espacios en blanco son tejido conectivo, que me ayuda a darle un empaquetamiento, pero también un reforzamiento a que ese movimiento, que es la contracción muscular, se propague de forma correcta y haya esa comunicación con el tejido óseo. Entonces, esta es la fibra muscular, esto es un miocito estriado esquelético, pero este también es un miocito estriado esquelético. Y vamos a ver estas estructuras que es el perimicio, el endomicio y el epimicio, que no alcanzamos a ver, y aquí también se alcanza a ver estos componentes. Cada uno de los cortes puede confundirme, pero lo importante es saber sus características para que la profe no me corche. El músculo es un órgano muy grande y al ser tan grande necesito organizarlo. ¿Y quién me ayuda en esa organización? El tejido conectivo. El tejido conectivo que me recubre toda esa estructura muscular es el epimicio y está compuesto de tejido conectivo denso y regular. Lo que me va a permitir más adelante, ahorita les muestro otra imagen, conectarme con ese tendón. Pero igual yo tengo que ir organizando los compartimentos, lo que son los fascículos musculares, va a estar el perimicio, y lo que me va a recubrir cada fibra muscular o miocito liso, que va a ser el endomicio.
Ya habíamos mencionado que esta célula se llama miocito, que es multinucleada y que estos núcleos están ahí muy bien a ras de esa membrana plasmática, ese sarcolema, y por eso se ven como proyectados hacia la parte externa. Lo que ustedes mencionaban, el desarrollo embriológico es lo que me da origen a esas características físicas y que histológicamente puedo visualizar o reconocer, y es que ese desarrollo embrionario tiene dos momentos, uno primario y uno secundario, siendo el primario en donde esa célula mesenquimática o stem cell, célula troncal, me permite comprometerme o irme por esa línea de formación del tejido muscular. Si les pregunto a nivel de qué moléculas, factores de transcripción me guían o me favorecen el desarrollo de ese tejido mesenquimático, que es el embrionario, a que siga ese desarrollo a nivel histológico de músculo, son los factores de transcripción PAX3 y PAX7. Ese es el que me dice, por aquí usted se convierte en músculo. Esa célula comienza a diferenciarse para volverse ese mioblasto que ustedes ya estaban mencionando. ¿Y quién me sigue comprometiendo? Otras células de moléculas como factores de transcripción como MioF5, y luego esos mioblastos, para que se me vayan fusionando y se me vayan haciendo esos miotúbulos, necesito otros estímulos para ir formando esa gran estructura. Entonces, pregunta para ustedes. Aquí se quedó un cuaderno que no les vaya a olvidar. No tiene nombre. Los parciales, por favor, márquenlos, que una vez no sabe de quién es el 5 o el 0. Nos pasa. Listo, entonces factores de transcripción que me comprometen en ese linaje muscular. A, B, C o D. Los dos primeros. Muy bien. Entonces, si les sale, ya saben la respuesta para el parcial, PAX3 y PAX7. Cuando vean en embriología van a ver que van a haber muchos otros factores de transcripción y otras biomoléculas que se van comprometiendo para ese estímulo. Listo. Y esto era lo que estábamos hablando. Esos mioblastos son unas células fusiformes, es decir, alargadas, que poco a poco se van aglomerando en hileras, formando esos miotúbulos, que es la forma inmadura, y van a quedar mioblastos quiescentes, es decir, ahí en pausa, que no van a seguir ese proceso de maduración y se van a enganchar a esas estructuras, y ese mioblasto se va a llamar célula satélite. Y su compromiso es la reparación y proliferación celular para restaurar esa fibra muscular si hay alguna daño o alteración de este tejido. Listo. ¿Con qué se engancha, profe? Pues tiene también moléculas de interacción como la NCAN o la BCAN, que ustedes más adelante van a ver también en inmunología, que me va a permitir la migración celular de las células que están en sangre hacia los tejidos conectivos, ya sea en la piel u otros órganos. Entonces, recuerden poco a poco todas esas claves que van a ver más adelante. En histología la gente es como muy despachada, como así, profe, sí, le cambian el nombre a todo. En vez de dejarle membrana plasmática, le ponen sarcolema. Y así sucesivamente, a todos esos son unos sarcos. Sarcoplasma, sarcosoma, reticulosarcoplasma. Entonces, cuando yo tengo el músculo, todo ese músculo ya sabemos que está recubierto por un epimicio. Ese músculo, cuando está empaquetado en esos fascículos musculares, está recubierto del perimicio, pero cuando yo ya miro, esa fibra muscular, ese miocito, está recubierto por ese endomicio, y dentro de esa fibra muscular hay unos miofibrillas que están compuestos por los elementos más chiquiticos, que son los miofilamentos, actina y miocina, los cuales son los encargados de llevar a cabo esa contracción muscular. ¿Y cómo se organizan, profe? En una estructura llamada sarcómero. Y ese sarcómero es lo que me permite que haya un paso de esa luz a nivel de ese microscopio de luz óptico y se vean unas bandas más oscuras y unas bandas mucho más claras. Entonces,
¿Qué es importante saber aquí y que en fisiología tenemos que tener súper claro? Que entonces ese sarcoplasma, ese sarcolema, que es la membrana plasmática, va a tener unas invaginaciones para entrar en contacto con ese retículo sarcoplásmico, que son estos punticos que estamos viendo aquí, que son los túbulos T. ¿Y para qué yo quiero que haga invaginaciones, profe? Porque necesito que esté bien estrechamente relacionado con ese retículo sarcoplásmico que almacena o guarda calcio para poder desarrollar todo ese movimiento de la contracción muscular, que ya vamos a ver en un caso clínico. Listo. Ese mecanismo de ese túbulo T con esas cisternas del retículo sarcoplásmico se llama triada. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿48, 49, 50? Muy bien, túbulo usted. Es esa invaginación, muy bien. Sin eso no se puede hacer esa liberación de calcio y no se lleva a cabo la relajación de esa contracción muscular. Listo, Hanna ya le tumbó el reinado a Camila. Y lo que estamos viendo entonces, ¿qué son esos filamentos gruesos y delgados? Siendo los gruesos la miosina, que aquí vemos de color rosadito, y siendo los filamentos delgados, principalmente el protagonista, la actina. Profe, ¿es el único? No, también está aquí la tropomiosina. Vamos a ver como la titina, que me da ese anclaje, la neulina, que van a estar ahí en ese elemento, pero el que necesito resaltar y que es protagonista de este escenario es esa actina que va a interactuar con esa miosina. Entonces, como ustedes ven, este filamento delgado, ¿cómo se va a relacionar con esa miosina? Ellas tienen unas cabezas que van a permitir el anclaje. Pero ¿cómo hago para que esa miosina mantenga estabilizada? Va a tener un punto de unión en donde va a estar relacionada con el ADP. Y así se mantiene estable. Cuando sale ese calcio, por ese proceso de repolarización, despolarización y luego pasa a la activación de esos canales de calcio, sale de esas cisternas de ese retículo sarcoplásmico y esta actina que tiene esos puntos de unión se descubre, es decir, me muestra ese punto de interacción moviendo la miosina y uniéndose a las troponinas. Tenemos troponina T, I y C, y esa célula que va a estar interactuando me permite mostrar ese punto e inicia ese movimiento. Entonces, histológicamente, ¿qué vemos? Entonces, tenemos una banda A que se me va a hacer referencia a la longitud de esa miosina, que es ese filamento grueso, que es estas que se ven más oscuras. La banda H, que es el punto del eje central donde no entra en contacto esa miosina con nada, y tenemos una banda I que se refiere a solo la parte del filamento delgado, es decir, donde no se solapa o se cubre con ese filamento grueso, donde está la titina mejor. Esas bandas me indican si estoy relajado o contraído esa estructura de organización que se llama sarcómero. Entonces le pregunto a ustedes, si todo esto son músculos, músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco y músculo liso, en el músculo liso que no tiene estrías, ¿tiene o no tiene estos filamentos gruesos y delgados? Sí, pero entonces ¿por qué no se ven? ¿Cuál sería la diferencia? Histológicamente sería la organización, que al no estar organizada en sarcómeros no se van a ver esas bandas más claras y más oscuras, pero su composición, gran parte de ella va a ser igual en esos filamentos. Listo, entonces esto es lo que estamos viendo, banda A. Ya descubrimos que la banda A se refiere a estos filamentos gruesos y esa banda I donde esos filamentos delgados no se toca con nadie.
Listo. Pregunta para ustedes, pregunta de parcial. La miosina. La miosina que está haciendo esa banda, ¿cuál? Esa banda H, pero también si estoy hablando de todo lo que es esa miosina, desde el punto A al punto B, se llama banda A. Es importante ahí. Filamentos gruesos, miosina. Vamos a ver si Hanna o Camila. Pues sepan. Bueno, Estefan y Camila ya se perdió, ya se fue a dormir hoy. Listo, ya cumplió por hoy. Entonces, ¿qué podemos preguntar en el parcial teórico? Bueno, con respecto al sarcómero, ¿qué componente hace referencia a la banda I o la banda A? Entonces, banda A, filamentos gruesos, me hago referencia a esa miosina. Zona H, esa zona central, solo donde está la miosina visible. La M, donde está la miosina unida de forma adyacente a la otra miosina, más banda I, qué pena, solo los filamentos delgados. Y el disco Z, este es el punto de inicio y final. Entonces siempre les cuento esta anécdota porque ustedes son bien creativos y yo les decía, bueno, ¿ustedes cómo estudian eso para no confundirse en todo eso? Entonces un compañero de ustedes me decía, pues fácil, si usted me pregunta desde dónde comienza, dónde termina el sarcómero, él va de discoteca en discoteca. Él va desde la línea Z a la línea Z y esa es la unidad del sarcómero. Entonces, eso es lo que quiero que recuerden, que la línea Z, o también llamado disco Z, es el punto de inicio y de fin de esa estructura organizacional que se llama sarcómero. Listo. Siguiente pregunta. Estas son las preguntas del quiz, porque al final también, además de tomar lista, el quiz de asistencia. Siempre va a haber alguien que ponga otra cosa, anda ahí, ya, siempre está despistado. Muy bien. Gracias por complacerme. Bueno, Stephanie va a la cabeza. Y las fibras musculares, su metabolismo es distinto según el músculo. Entonces hay tres tipos de fibras. Está la fibra de tipo 1, 2A y 2B, siendo una de las más abundantes las fibras de tipo 1 porque soportan o son capaces de ser resistentes a la fatiga y es lo que nos permite en este momento mantener una postura, por ejemplo a nivel vertebral. A nivel espinal, estos tipos de componentes siempre están contraídos y me mantienen la postura a nivel de estar de pie o sentada. ¿Y por qué lo pueden soportar? Porque tiene grandes componentes o grandes cantidades de mioglobina para transportar ese oxígeno, pero no solo eso, de producir esa energía de mitocondrias. Y cuando yo hago una tinción especial, yo puedo ver cómo son esas fibras y en qué proporción están, siendo esas fibras oxidativas y resistentes a esa fatiga de contracción lenta, las más pigmentadas por su gran cantidad de mitocondrias y mioglobina. Las que le siguen también son abundantes, que son las 2
A, y ellas me permiten los movimientos que son explosivos. Por ejemplo, en el cuádriceps, en donde yo tengo que correr o brincar, ellas rápidamente pueden hacer su contracción, pero su resistencia a la fatiga es menor porque tienen menos mioglobina, menos mitocondrias. Y ellas se van a ver con una pigmentación intermedia. Va a tener glucógeno, y las más fáciles de fatigar o que se cansen en esa contracción muscular son las tipos 2B. Y ellas pueden hacer movimientos muy rápidos, pero su fatiga es inmediata. Y esto lo podemos ver a nivel ocular o en lo que son movimientos de los dedos. Estas fibras son abundantes allí y son las más pálidas. Siguiente pregunta. La pregunta del pastel. ¿Qué fibra muscular presenta mayor cantidad de hemoglobina y de mitocondrias? No, qué pena. Mayor cantidad de glucógenos y menos hemoglobina. Ahora mencionando otra fibra ahí. Entonces, mayor glucógeno y menos hemoglobina, las que se cansan más rápido, las que se fatigan, movimientos rápidos. 2B. Tiene mucho glucógeno. Anótenlos porque estas preguntas sobre este tipo de fibra las hago siempre. Una mierda de monitor. Listo. Entonces, yo les comenté que en ese desarrollo embrionario estos mioblastos necesitan seguir ese proceso de maduración, adhesión y formar esos miotúbulos para tener esa fibra muscular, y que había algunas que estaban rebeldes, que se quedaron en la periferia, y que son esos mioblastos que van a tomar esa función de reparación y restauración, que son las células satélite. Ellas son las que vamos a encontrar rodeando o acompañando esa fibra muscular y van a expresar factores reguladores miogénicos para proliferar y llevar a cabo esa fusión y restaurar esa fibra muscular. Entonces, ya vimos que hay un tejido muscular y vamos a comenzar a hablar de los tejidos conectivos que se asocian a ese tejido muscular, y vamos a mencionar también elementos de ese tendón. Para recordar, el tejido conectivo hay de dos tipos, laxo y denso. Siendo el denso, como dice su nombre, tiene demasiadas fibras, de ahí viene su nombre, y las células que lo acompañan son escasas. El laxo es todo lo contrario. Si este tiene muchas fibras, este va a tener pocas fibras y muchas células, porque sus funciones son opuestas. Listo, ese denso, como tiene tantas fibras de colágeno, ellas pueden estar bien organizaditas o en diferentes direcciones. Cuando están bien organizadas se llama regular, tejido conectivo denso regular, pero si eso es una recocha, una fiesta, un disparate, y todas están orientadas en diferentes direcciones, es denso irregular. Entonces, todo tejido que vayamos a estudiar, ya sea cuando estemos viendo cardiovascular, con también el profe Sebas y Joyce, vamos a ver que hay unos componentes celular y un componente de matriz extracelular. Entonces, vamos a ver qué saben de ese tejido conectivo, de esos elementos. Les pregunto, tipo de colágeno predominante en el tendón. Recuerden que colágeno hay del 1 al 33. ¿Cuál es? 1, 2, 3, 4. ¿Qué colágeno es el característico predominante en el tendón? Colágeno tipo 1. Mañana vamos a ver que, por ejemplo, en el cartílago es el colágeno tipo 2, pero en el hueso es colágeno tipo 1. Entonces,
Tienen que tener mucho cuidado porque yo pregunto por estos colágenos y pongo cascaritas, entonces no se vayan a dejar confundir por la profe. Listo, Gustavo, Hanna, Stephanie, Camila ya se fue a la casa. Ana volvió a la cabeza, muy bien. Entonces este colágeno tipo 1 lo vamos a encontrar en esos tendones y ligamentos. ¿Y por qué, profe? ¿Qué función cumple? Puede soportar grandes fuerzas de tensión y estiramiento. Pero en particular, este tejido es un tejido conectivo denso regular, entonces esas fuerzas de estiramiento y de tensión puede transmitirlas y generar lo que es el movimiento en nuestros miembros, ya sea inferior o superior. Entonces, para ver la vida real de la histología, cuando yo tengo un filete o una pieza de carne, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Y cuando usted ya está haciendo su asado en su casa, diga, uy, qué rico ese primicio, ah, no, mira ese perimicio tan chévere. Son los elementos que estamos viendo aquí que están organizando y empaquetando todas estas fibras musculares. Siendo esa estructura más externa blancuzca que vemos aquí, el epimicio, que me va a permitir conectarme con ese tendón y que me va a permitir unirme a una estructura que se llama el periósteo, y lo que me va a separar o empaquetar esas fibras musculares, los fascículos musculares, el perimicio, y si le hago zoom, podríamos llegar hasta ese endomicio. Esa es la organización de ese tejido conectivo que está asociado al músculo. No es el único tejido conectivo que vamos a ver. Esta es una pregunta muy típica, la puedo plantear de otra manera, como de qué tejido está compuesto el perimicio, por ejemplo, que es el que recubre esos fascículos musculares. De regular, no, estamos dentro del músculo, sería denso y regular. Recuerden que el regular es tendón y ligamentos, por fuera en esa conexión. Es importante ahí las palabras. Listo, entonces podemos ver que entonces tenemos tres elementos, cada uno es una estructura y cada estructura está compuesta por un tipo de tejido conectivo. Yo siempre para aprender digo cuál es el raro, el diferente. En esta familia, a nivel de organización del músculo, el único raro diferente es el endomicio, porque tanto el epimicio como el perimicio están hechos de tejido conectivo denso y regular. El endomicio es el diferente de la familia y está hecho de tejido conectivo laxo, porque su función es distinta. ¿Cuál va a ser? Solo la elasticidad y está recurriendo a cada una de esas fibras. Cambio las otras estructuras más externas, necesito que me dé una estabilidad o rigidez. Listo, entonces esta es la imagen. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Entonces voy a mirar la lista, vamos a ver quiénes son los que vinieron hoy. Cuando ir a Santiago. No, hay quiz. No, yo digo quiz y asistencia, ¿no? Quiz y asistencia. Ajá, quiz. O sea, si están dando te preguntan. Nombres. Ahora hice en Santiago, López. Así como siempre. Perimicio. Por fibra, densa y Perimicio separan los fascículos. Mano, ¿qué primero que yo tanto que ando el permiso? Perimicio.
Sí, el preinicio es lo blanquito. Tejido conectivo. Es el denso irregular. Es el que separa los fascículos. El denso irregular. Sube, son. ¿Qué tal? ¿Está para defenderme? Pues me preguntan el tipo ahí. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Tipo 1A, ya voy viendo que. Tampoco está aquí. ¿Tipo de colágeno o qué? Todo es uno. Bueno, aquí me salió grupo G. Grupo G son 24. A ver, miremos qué minuto estamos. Son las 10:38. Bueno, como 38 no está, 28 no alcanza, entonces sería 18. María Fernanda Roballo Vargas, ¿está o no está? Sí vino, oye, que gane la rifa. María Fernanda, entonces voy a bajar para que señales con el puntero de la estructura, porque así va a ser la imagen del parcial. Si yo te pregunto en el parcial, ¿cuál es el perimecio? Es aquí. ¿Se alcanza a ver? Ah, sí, se alcanza a ver. ¿Entra? Todo eso, todo blanco. Muy bien, esa estructura, muy bien. Vamos a ver por aquí, veamos. 1, 2, 3, 4, vean. Mira cómo Dios. Listo, yo ya señaló el perimecio. Y si yo te pregunto dónde va el endomecio, ¿cuál sería de todas esas líneas blancas? Porque hay el tejido conectivo. ¿Cuál de todas esas líneas es el endomecio? ¿Cuál crees? ¿La compañera? ¿Las colegas? ¿No la dejes sola? ¿La dejas morir? Creo que son los que recorren eso. Eso, muy bien. ¿Que están abrazando, rodeando a quién? ¿A qué estructura muscular? Ajá, las fibras musculares son miocito, estriado, esquelético. No, esas amigas, no, las dejan tirar en una discoteca, no, las dejan por ahí con el exnovio, no, de sacarla de ese hueco, no, amigas para que así. Listo, eso es lo que quiero que vean. Todo esto, si yo les pongo aquí una línea punteada, ya les voy a mostrar. Todo esto sería un fascículo muscular, lo que rodea todo este fascículo muscular, que serían como estas calles, si hacemos como una analogía, estas calles que vemos aquí sería ese perimecio, que fue lo que nos mostró la compañera, aquí también hay una, pero si ya nos vamos a cada unidad, cada casita, cada fibra muscular, estos callejoncitos serían las estructuras llamadas endomecio. ¿Qué les puedo preguntar también? Tejido. Y me les pongo aquí adentro. Tejido, ¿de qué tejido está hecho? ¿Tejido conectivo? Laxo, muy bien. Pero si me voy hacia las calles, tejido conectivo, denso y regular, muy bien. Estamos dentro del músculo. Siguiente pregunta, vamos a ver qué nos van a hacer del teórico. Una anécdota de que le dejaron a una discoteca. Y ese era un día, ¿no? Bueno, función del endomecio, se la pregunto, ¿qué me responden? ¿A, B, C o D? Recorrí la fibra muscular. No. Recorrí la fibra. No. Muy bien, 31 están todavía vivos, 21 ya perdieron el sistema locomotor. A ver, en la primera clase. Pero no crean que todas estas actividades, después, pero me falta una décima. Cero, lo que es, no hay más. Le pueden preguntar a sus compañeros del semestre, no, ella no le sube ni un poquito. Que no quiero tener nada, cero. Listo, muy bien, Hanna va en la cabeza. Listo, entonces ya vemos que este tejido muscular tiene un tejido conectivo asociado que me ayuda a organizar esos componentes musculares y que me permite transmitir esa fuerza y esa interacción con lo que va a ser ese hueso.
Entonces, vamos a la siguiente pregunta para que no nos vamos a retrasar. Bueno, voy con los 50. Entonces, ¿cuál es la función del endomisio? Ya la habíamos hecho, a ver si ya recapacitaron o siguen pensando lo mismo. Cuando en el parcial, une al hueso. ¿Qué colocó? Volvió y se equivocó. Vean. Sí. Siempre hay un despistado, tranquilo. En el parcial es la D. Listo. Pero, ¿qué es el tendón? Ya dijimos que el tendón es un tejido conectivo, pero como todas las fibras de colágeno tipo 1 están organizadas, es decir, van en la misma dirección, es un tejido conectivo denso regular. Muy bien. Pero, ¿cuáles son sus células? En los libros, recuerden que los libros se toman mucho más tiempo para crearlos y publicarlos. Allí todavía se menciona que son unos fibroblastos. Es cierto, son unos fibroblastos especializados, pero en la actualidad yo les traje un artículo que es del 2024, es decir, más reciente, en donde esos fibroblastos especializados ya les dieron un nombre. Antes se les decía fibroblasto tendinoso, ahora ya tienen su nombre propio, que son los tendinocitos, y estos, para diferenciarlos de otros fibroblastos, porque todos producen matriz extracelular, es decir, fibras de colágeno, estos tienen unos marcadores especializados que me dicen que son propios de este tejido, como la tenomodulina y la esclerasis, que me permite remodelar o reparar este tejido. En su matriz extracelular, si yo le digo cuál es el componente protagonista, ya lo mencionamos, colágeno tipo 1, también hay fibras elásticas o elastina, y en menor proporción, pues estos otros componentes no fibrilares como proteoglicanos y agua. Este es el artículo que les menciono, que es para entender esa biología de ese fibroblasto y que hay una heterogenicidad, es decir, una diversidad celular en este tipo de tejidos. Y también resaltar que el tendón no es un solo tendón, sino que vamos a encontrar dos tipos de tendones, que uno se llama sinovial porque está bañado y relacionado con ese líquido sinovial, y otro no sinovial que está rodeado de una estructura que se llama paratenón. Ya les digo bien qué es eso. Y por ejemplo, ese sinovial están en estos tendones flexores de manos y pies, y uno no sinovial es como el tendón de Aquiles, que es muy propenso a sufrir ciertas patologías de deterioro de este tejido, deterioro de este tejido conectivo. Entonces, ¿qué es eso, profe, de paratenón, epitenón, endotenón? ¿Qué son? Lo mismo, son organizaciones que tienen los tejidos, en este caso del tendón, siendo el paratenón el más externo, como el epimicio, en el nivel muscular, el que me va a separar los componentes fasciculares, el epitenón, y el que va a estar rodeando cada fibra de colágeno, el epitenón. ¿Y cuál es la función, profe? Aquí no lo menciona. Estos tendones tienen ese componente de paratenón porque me va a disminuir la fricción y que ese movimiento se dé de forma efectiva. Hay ciertos tendones que no tienen paratenón sino solo epitenón, y este sí está en contacto con esa superficie del tendón, bien íntimamente relacionado. Y además de esa relación, ¿para qué me sirve? Recuerde que los tejidos son células y que si no tienen suministro de nutrientes o de agua o otras señalizaciones bioquímicas pueden morir. Y es el epitenón, el que permite suministrar todos estos elementos para que esos tejidos sobrevivan y puedan proliferar o ser reparados. De allí, cuando hay una ruptura o microfisura de estos elementos, como los tendones, van a participar células del sistema inmune, como son los neutrófilos y los macrófagos, fagocitando esas estructuras dañadas para retirar estos elementos, pero también van a llegar los fibroblastos extrínsecos que están en estos tejidos contiguos para ayudar a proliferar y reparar este componente de la matriz.
¿Qué sucede? Que los fibroblastos extrínsecos, es decir, vecinos de ese tendón, producen gran cantidad de colágeno tipo 3. Y los tenocitos van a producir ese colágeno tipo 1 en mayor preferencia y me va a ayudar a esa remodelación. ¿Qué sucede cuando hay una fibrosis? Es porque hay una mayor abundancia de esta proliferación celular de fibroblastos extrínsecos, produciendo mucha matriz colágeno tipo 3, pero ese colágeno tipo 3, lo vimos en el primer cuadrito, no tiene las mismas características del colágeno tipo 1, es mucho más rígido, mucho más, no es tan flexible, y haciendo que esos procesos de cicatrización se vean fibrosos, pierdan esa elasticidad y generen otros deterioros de ese tejido. En las moléculas que van a participar, y ustedes lo van a repetir, estos componentes en otros procesos a nivel de inmunología, van a haber factores, por ejemplo, proliferativos a nivel vascular, inflamatorio, o unas enzimas que son las metaloproteinasas, como dice su nombre, necesita cobre, para ayudar a degradar estos componentes de la matriz y favorecer esa remodelación para que esa curación o esa reparación se dé de forma correcta. Y hay a veces que este desequilibrio pues no permite que ese tejido se repare de forma adecuada. Entonces esto es muy importante y lo van a seguir viendo, que hay unas señales que me permiten guiar ese proceso de síntesis, proliferación, secreción de matriz y remodelación. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Todo lo que es el músculo, todos sus compartimentos, hasta esa fibra muscular y quién lo compone, hasta esos miofilamentos, esa fascia que está encima y que me permite hacer ese epitenón, que puede tener un paratenón. Si necesito una estructura, lo vamos a encontrar más que todo en partes donde el movimiento es mucho y el roce es constante. Y luego encontramos lo que es el tendón y lo del hueso, que la estructura que recubre el hueso es el periósteo. Entonces, imagen del parcial. Si les pregunto tejido, ¿qué tejido es? ¿Tejido conectivo? Denso, regular. Célula. Si les señalo célula, que son estas rayitas moradas, le pueden poner dos nombres. O le ponen el tradicional fibroblasto tendinoso, diciendo su especialización, o el más actualizado, telocito. Muy bien. Y otra estructura que podemos preguntar histológicamente es la unión miotendinosa, en donde veo ese tejido estriado con la unión de ese tejido conectivo denso regular. Esta también es pregunta de parcial. Estructura, unión miotendinosa. También les puedo preguntar tejido. El de abajo, tejido, ¿qué es tendón o músculo? Músculo. Nombre completo, tejido muscular, estriado, esquelético. Perfecto, esta es otra. Mire aquí los fibroblastos especializados, fibrosos, y las fibras musculares. Listo, aquí se ve también, y aquí con esta coloración es mucho más fácil. Y por último, ¿quién es el que permite iniciar esa despolarización de esa membrana de ese miocito? Pues viene desde esa unión nerviosa, que es la placa motora, o la unión neuromuscular, que como sabemos es la llegada de ese axón que se ha ramificado y que está liberando ¿qué neurotransmisor? Ajá, acetilcolina. Muy bien. En esa acetilcolina que están esas vesículas por exocitosis es liberado a esas ranuras o invaginaciones que tiene la célula muscular para que llegue a esos túbulos T y se dé esa despolarización, pero antes tiene que llegar con un receptor. ¿Qué son los receptores? Ah, muy bien. ¿Y en la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune, qué está pasando con esos receptores? Los bloquea los anticuerpos. IgG, IgM los ataca y no permite esa comunicación. Entonces, ¿qué voy a encontrar en el tono muscular? Una debilidad, porque no estoy llevando a cabo esa contracción muscular. Muy bien. Listo, ya estamos terminando. ¿Nos fue bien? ¿Qué hora es? Las 11, volamos.
volamos, nos queda el tiempo para el quiz. Les pregunta el parcial, ¿cómo se llama la unidad funcional de ese sistema neuromuscular? Placa motora. ¿Qué le viste? Ahí alguien dice sarcolema, sarcómero, Eso era epinicio, placa motora, muy bien. Mira, ¿para qué dice que mencionaba? Ana va ganando. Entonces, ¿dónde les pregunto placa motora? Aquí, mire que aquí se ve ese axón, cómo genera unas ramificaciones y va llegando a esas fibras musculares. De pronto aquí tengo otra imagen. Bueno, estas son las imágenes del parcial práctico. Entonces vamos a llamar ahorita a alguien del W. W. ¿Qué hora es? Las 10. El número 10 de la W se llama la señorita María Paula Hernández Estupiñán. ¿Está? ¿Vino o no vino? Ah, sí, vino. Un cara, esta señora tan cansona. Bueno, María Paula, entonces, ahí tengo las flechitas del parcial. Puedo dejar o las verdes o las azules. María Paula, entonces, si te dejo solo las verdes y te pregunto tejido, ¿de qué tejido está hecho? Denso, tejido conectivo, nombre completo. Irregular, muy bien, listo. A la compañera de al lado que ya está repasando. Si le pregunto, solo dejo la flechita azul en el parcial y le pregunto estructura, ¿qué estructura es la flecha azul? Las estructuras, como para hacer el chancuco, es epinicio, ¿qué más sigue? Perinicio y endomicio. ¿Cuál de esas tres pondrías? Epinicio, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué le ves? ¿Cómo está ubicado? ¿Qué encuentras allí? Para el chancuco visual para los compañeros. Que está bien afuera, el que está más hacia la calle, hacia la parte de la luz, por decirlo así, ese es el epinicio. Si está entre esos fascículos musculares, perinicio. Y si ya me estoy metiendo a las casas, es decir, a cada unidad estructural, a esas fibras musculares, sería endomicio. Perfecto. Y si le pregunto en vez de estructura, me la cogí con en vez de estructura le pregunto tejido. Laxo. Sí, el epinicio laxo. El laxo, recuerden que es el raro, el diferente. Ajá, tejido conectivo denso regular. Recuerden que yo soy muy escuelera en ese sentido, yo necesito nombre y apellidos como era Lina. ¿Cuál? Lina Marulanda, Lina Fernández, Lina Paredes, ¿cuál Lina? Ah, Lina. Pues para ver todas las líneas que existen aquí. En histología sí hay que ser muy claro. ¿Qué tejido conectivo? ¿Cuál? Si me lo dejo a mitad, cero. Nombre completo. Ah, le puse denso. ¿Cuál? ¿Regular o irregular? Ahí para que lo tengan presente para el parcial. Entonces aquí al compañero que tiene cara de, ay no, qué pereza. Bueno, aquí para despacharlo. Estructura, la mariquita. ¿Endomicio? Endomicio, sí, despachado. Aquí sigo bajando. Estructura, la verde. ¿Epinicio? Mire el epinicio acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué le queda? Si ella dijo endomicio, entonces le queda perinicio. Muy bien. Acá, la flechita amarilla. Le pregunto tejido. Este callejoncito del que está hecho. ¿De qué tejido? Sabiendo ya chancuco que él nos dijo que es endomicio. Tejido conectivo
Regular, no, ese es el diferente de la familia. Tejido conectivo, lazo. Cuando lo veas bien metido, lazo. Todo lo demás, ya sea aquí o acá, denso y regular. ¿Qué va a decir? Ah, bueno. Bien, vamos terminando, por favor, chicos, para las últimas preguntas. Sácate la pica aquí, pues. Los compromisos en el mundo. Papi, está lija, marico, está lija. Todo lo tiene cancelado. Ay, no, es imposible. ¿Qué tipo de tejido conectivo normal? ¿El perimetro? Muy bien, ya eso no se los olvida. Hay 3 que todavía están perdidos, 8 que no saben, todavía que es irregular. Listo. Entonces, otra pregunta. Entonces, ya cogimos del W, del G, creo que ya también. Nos falta ese S. Bueno, el S. ¿Cuántos son? Del S son 24. Bueno. Entonces, en mi celular son las 11:01. Ah, no, le tocó el primero. Del S, el primero es Hanna. Ah, no, pero Hanna ya ha ganado mucho. Hanna, regáleme otro número. ¿Dónde está? Levánteme la mano. Ah, ya la vi. De tu 20. Vamos a corchar al 20. Vamos a ver. 20. Luisa Fernanda Torres. ¿Está, Luisa? Bueno, entonces tenemos la pregunta del parcial ahí en la imagen. Entonces, mientras voy llegando, si yo le pregunto la línea punteada. Ajá, ya lo desbaraté. Toda la línea punteada y sin ninguna flechita. Ajá. ¿Qué estructura es? Tranquila. Ajá, tranquila. Es un corte longitudinal. Ajá, bueno. Entonces ahí ya la guía. Longitudinal, estoy viendo la fibra hacia lo largo, no desde arriba. Y yo te estoy preguntando por ese grupito, por toda la línea punteada. Si yo te pregunto ahí, sin flechas, solo lo punteado, y te pregunto estructura, ¿qué piensas que debes de responder? Lo que usted crea. Yo ahorita le pregunto a estos que están por aquí. Voy por ahí, por ahí. Porque si le sale otra vez, necesito que responda bien. Entonces la necesito corregir lo que tú creas. Ese es tejido. Hay que tener en cuenta que en histología yo puedo hacer varias preguntas. Uno es célula. Célula es miocito, estriado, esquelético. O cuando voy al cardiovascular, miocito, estriado, cardíaco. Pero como no hemos visto nada más, solo es miocito, estriado, esquelético. Es el más fácil. Puedo preguntar estructura, es decir, cómo se organizan esos tejidos. Si epimicio, si perimicio, si endomicio, o si son fascículos musculares. Tejido es de qué está hecho. Si de tejido conectivo lazo, si de tejido conectivo denso irregular, tejido conectivo denso irregular, o tejido muscular estriado esquelético. Entonces, ¿tú qué crees que está haciendo allí? Ajá, esa línea punteada. Entonces tú dijiste tejido y yo pregunté estructura. Como yo te dijera qué día soy y usted dijera gallina, son dos preguntas distintas. ¿Me entiendes? Listo. El tejido, si yo preguntara tejido, si es tejido muscular, es esquelético. Pero como yo puse pregunta en la diapositiva,
porque van a hacer así una diapositiva y arriba pongo estructura, es fascículo muscular. ¿Qué es un fascículo muscular? Un grupo de fibras, que es lo que estoy viendo ahí con la línea punteada. Eso es un fascículo muscular. Si te sale, tú me vas a poner fascículo muscular. Bien. La verde, porque este señalador se me desbarató, ya lo dañé. La verde, si yo les pregunto, voy a hacer más para arriba, ya está cansada, ya nos vamos a ir. Si le pongo la verde y le pregunto estructura, ¿qué estructura es? Ya. ¿Y dime? Perinicio, perfecto. Ya sabemos que entre un grupo y otro grupo está el perinicio. Y me voy a ir acá más arribita. ¿Dónde está señorita? Señorita, cuénteme, si yo le pregunto estructura en la flecha amarilla, ¿qué estructura es? La que rodea una fibra muscular. Endomisio, perfecto. Es las mismas imágenes, pero son cortes diferentes. El anterior fue un corte transversal, este fue un corte longitudinal. ¿Listo? Vamos a ver qué otra imagen hay. Listo, ya de las últimas preguntas. Sí, porque la 3 es integral y la 2 Muy bien. Contracción lenta y resisten a la fatiga. Fibras tipo 1. Bueno. Muy bien, Hanna va a la cabeza. Y el caso clínico de hoy, como es tejido muscular, es de radiomielisis. Y este fue un caso clínico del 2018, no es tan reciente, pero me gustó porque fue de una paciente que practicó CrossFit. Pues hace unos años atrás estaba más en tendencia y todo el mundo quería ser súper crossfitero. ¿Y qué pasó con esta señorita? Fue una paciente, una mujer de 35 años, sana, que inició este tipo de actividades de alto rendimiento y de gran impacto y comenzó a presentar, luego de 2 días de una sesión intensa de la práctica de este ejercicio, dolor abdominal, un dolor que era difuso, dolor muscular, esas mialgias de manera generalizada, y se mantuvo después de los 3 días de la competencia. Cuando se le hizo la química sanguínea, en los paraclínicos se encontró que esa creatinina quinasa estaba muy elevada, lo normal es hasta 1000 unidades internacionales sobre el litro, está en 77.000, imagínate, súper elevada. Prueba renal normal y pruebas hepáticas elevadas, ligeramente, principalmente estas enzimas, la aspartato aminotransferasa o ACT. Luego se le hace seguimiento, esta creatinina quinasa permanece elevada y el paciente persiste con esas mialgias. Entonces, ¿qué es esa radiomielisis? Es cuando se da esa fuerte actividad física, también se puede dar por traumatismo o por toxina, como son los venenos de ciertas serpientes, que pueden dañar estructuras a nivel celular. En este caso, por esa actividad intensa de actividad física, lo que sucedió es que la demanda de ATP fue muy grande, no se pudo, el calcio que estaba a nivel de retículos sarcoplásmicos salió, hizo su contracción muscular, pero no tenía el suficiente para
encapsular o reponer nuevamente en el retículo sarcoplásmico esas concentraciones de calcio, y esas concentraciones de calcio tan elevadas a nivel citoplasmático lo que hicieron fue activar unas enzimas, proteasas y lipasas, que dañaron componentes estructurales, ¿cuáles? Como el sarcolema, es decir, esa membrana plasmática. ¿Qué permitió entonces destruir componentes estructurales? Pregunta para ustedes. Entonces, ¿qué consecuencia trae cuando ese calcio no puede ser controlado sobre esa fibra muscular? Recuerden que es anónimo, yo ahí no veo quién lo pone o quién no pone, quién participa o no. Rompimiento celular, sí, esa es como el desenlace, pero ¿qué más pasó? Persistente, muy bien, lisis, es parte de ese rompimiento, ruptura celular. Destrucción del sarcolema, importante, que es lo mismo, en palabras un poco más técnicas de esa ruptura. Rigidez muscular. ¿Y algo más? ¿Por qué encontré la creatinina quinasa, chicos? Que es una enzima que está dentro de la célula del miocito esquelético. ¿Por qué la encontré tan elevada? Y la ACT, que dice ChatGPT, si la buscamos allí, o Gemini, que nos pueda colaborar, porque autodigestión y destrucción irreversible de la fibra muscular, necrosis de la fibra muscular, ajá. Activación enzimática, muy bien. Disfunción mitocondrial. Esa ruptura que ustedes están diciendo y esa muerte permitió la salida de esos componentes intracelulares, entre esos esa creatinina quinasa, que me permite la formación de ese ATP y mantener un equilibrio a nivel energético. Cuando se rompe, aumentan en sangre y yo lo puedo medir en una química sanguínea. Y la ACT también es una proteína que no solo está a nivel hepático, sino también en fibras musculares como las esqueléticas y el corazón, y ambas me pueden ser indicadores de que es una alteración, un daño en el tejido muscular, y que puedo hacer un paraclínico, es decir, un cuadro comparativo de que no es una alteración a nivel hepática, porque es la creatinina quinasa la que también se está elevando. ¿Qué hubiera pasado si esa paciente no se hubiera hidratado bien? Recuerde que dentro de la fibra muscular está la mioglobina, y la mioglobina es tóxica. Hubiera presentado falla renal. Seguro esta paciente, si se hidrataba de forma correcta, favoreció la filtración glomerular y no sedimentación de esa mioglobina, por lo tanto no se vio alteración en la falla de la filtración glomerular o de estas mediciones renales. Entonces, importante ahí, cuidado con la práctica excesiva, porque uno a veces excede de ciertas actividades, y siempre reguladas por un especialista. A ustedes muchas gracias. ¿Tienen de pronto alguna duda antes de comenzar el quiz? Los veo así como ansiosos. Recuerden que las